Desde que nosotros tenemos uso de la razón, recordamos que en nuestro país hay problemas de generación eléctrica. Nosotros tenemos problemas de producción, de generación, de transporte, de controles, de robo de energía. No tenemos petróleo, que en los últimos 50 años es la forma tradicional de generar electricidad. Bien, con los nuevos tiempos se han dado varias formas de producir electricidad. Usted tenía la electricidad producida por las plantas, que son o de búnker, o de gas, o de carbón. Y yo digo que la primera forma de generación energética, para que la gente entienda, era cuando tú produces energía de una presa. La hidroeléctrica. La hidroeléctrica. El agua viene con la corriente del agua y tú produces electricidad. Esa fue la primera que uno recuerda que fuera sostenible. Había que hacer las presas, y haciendo las presas se hacían instalaciones paralelas de generación de energía con hidroeléctricas. Pasan los años y se comienzan a desarrollar otro tipo de generación eléctrica, siempre con el problema de que son la eólica y la solar, la que es de viento y la que es del sol, con los problemas de que los costos de esas instalaciones eran muy caros. Con los años eso ha ido bajando, pero también de que, por ejemplo, de noche no hay sol y el almacenamiento de la energía es muy caro. Todavía no se han hecho rentables las baterías para almacenar energía. En el caso de la eólica, tiene que haber viento. Tú dices, ¿por qué tú hablas de esto? Porque estamos viendo que llegó el momento de revisar y de no hacer disparates con lo que tiene que ver con, sobre todo, la parte solar. La parte solar está dividida en dos. Cuando usted lo hace de forma privada y cuando lo hace de forma comercial. Yo tengo una finca grande y tengo un proyecto grande y un inversionista grande y muchos cientos de miles de dólares y millones, y voy a instalar 10, 15, 20, 50 megavatios en cientos de tareas de tierra para producir energía y mandarla al sistema. La otra parte que yo le digo, la privada, es cuando usted en su empresa o en su casa instala esos paneles, usa esa energía en el día y la que le sobra se la manda al gobierno para compensar un poco de la que usted va a utilizar en la noche porque no hay sol y no la puede almacenar. ¿A qué viene todo esto? Nos dicen que hay ya, señores, en el país hay miles y miles de sistemas eléctricos privados instalados. Solicitudes, hoy deben haber casi 200 de proyectos que están esperando su solicitud. Esa práctica, la privada, hay que buscar que se mantenga. ¿Cómo se diseñó eso? Eso se diseñó con un proyecto en el cual la energía que tú suministras, que te sobra en el día, tú la vuelves a mandar al sistema para que la use tu vecino de al lado, por ejemplo, o en tu barrio. Y te la reciben al mismo precio de como tú compras la energía que usas en la noche.
ese precio debe de ser igual. Otras cosas, y eso lo quieren quitar, otras cosas que hay que mantener son los incentivos. Incentivos fiscales, bonos verdes, todo lo que dice la ley original. Todo lo que dice la ley original que se incluyó para que alguien decida tomar miles de dólares para incluir su comercio o su casa en un sistema solar. La otra parte que hay que tratar también de incentivar y que no haya una presión de los generadores, de las EDE, de todo el mundo, porque el mercado es uno, es a toda empresa que quiera invertir con su dinero y su tierra en producir electricidad con el sol. Energía renovable. Que faciliten esas inversiones. Yo no sé qué tanto daño le puede hacer al medio ambiente en una tierra que la gente ponga paneles solares para vender un proyecto. No creo que eso tiene emisiones de nada, ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué pasa? Eso genera una competencia. Los clientes grandes migran, hacen su propio proyecto y migran a esta compra porque parte de su costo importante. Los hoteles, un hotel tiene un porcentaje alto porque en la inversión contemplan la instalación de paneles solares. Y el que se va a meter en eso, que lo haga. ¿Dónde me voy? Todos los incentivos, las facilidades, la permisología y hasta, ojalá no me acaben por esto, y hasta garantizarle el mercado, que es la famosa asignación de cuando se dan los PPA, ¿verdad? Sí. ¿Qué es eso? Lo más importante de que un negocio sea rentable es que tú tengas el mercado garantizado. Todo el que se instale para su uso propio con paneles solares puede entregar al sistema la diferencia de la generación, lo que le sobra. Y la diferencia le será recibida al mismo precio de como usted está comprando el resto que usted compra para la noche. Que se pierde en el camino, que hablan algunos de que ellos compran la EDE más cara. Eso es secundario en este momento. Segundo, toda empresa que vaya a elegir grandes extensiones de terreno y grandes sumas de dinero para invertir en parques eólicos o en parques solares para suministrar energía al sistema, deben de tener su autorización inmediata de medio ambiente y de garantía de que se reciban los recursos, de que el Estado le adquiere esa energía. Porque esa a la larga es la que nos cuesta menos. Y es la que no tenemos dependencia ni del carbón, ni del petróleo, ni del el gas, de nada. Ahora, siempre tendremos la necesidad de tener del otro tipo de generación, mucha, entre un 50 y un 80%, de la generación con carbón, de la generación con gas, de la generación con, ¿cómo dice José Cuello? Hidrógeno. Con hidrógeno. Vendrán, ¿por qué? Porque esa es la luz que es 24 horas y es estable. Entonces, el parque de generación es un parque que debe de ser estable y debe tener un balance entre los tipos, un poco con agua, un poco con sol, un poco con aire, que son, vamos a decir, las que son sostenibles, verdes, y otro que es el que te da la estabilidad de las 24 horas, los 365 días del año,
la electricidad que se produce, y eso hay que irlo disminuyendo. Y en el futuro ustedes verán que eso va a ir cambiando la necesidad. Van a aparecer uno que diga, mira, ya estamos haciendo baterías que tú puedes almacenar tu propia luz. Se acabó el problema de tener que comprar de noche. Tú guardas la que te sobra. Entonces, a partir de ahí sí me gustan, y ahí yo quiero llevar el tema de toda la generación energética, no solo la generación eléctrica solar o eólica. Porque aquí no se crean, y nosotros lo hicimos con Catalina y no nos funcionó. Un gran fideicomiso público-privado, que fue lo que nosotros recomendamos para Catalina, de los dominicanos. Mira, 2.500 millones de dólares. Abren un fondo a $1.000 la acción garantizada, y nosotros los dominicanos fuéramos, y que nadie pudiera tener más de un 1% de eso, fuéramos los dueños de esa generación. No se dio. Ahí Catalina es porque es una empresa rentable y que está caminando, pero no lo hicimos. Perfecto. Hoy es una empresa pública al 100%. ¿Por qué no hacemos un fideicomiso para todas las generadoras que tiene participación el Estado, y resolvemos el problema del FOMPER y todo eso para la parte del Estado? ¿Por qué no hacemos una alianza público-privada para las plantas nuevas? Tú sabes lo bonito que es. Yo quiero una planta que cueste $1.000 millones. Se abre el fondo de inversión planta eléctrica de Asua. El Estado va a poner la tierra y el permiso y la responsabilidad de adquirir esa luz. Y el fondo de inversión va a poner los 1.000, los 800, los 600 millones de dólares. Y no hay que buscar un chele. Y no hay que hacer nada. Todo el que se meta en un sistema solar o eólico, luz verde, no se paga ITEVI, no se paga impuestos sobre la renta, no se paga aduana, se instala eso, porque a la larga nosotros tenemos que ir llevando el problema al que es real, que es gran cantidad de pérdidas que tenemos y los robos de electricidad. Ahí es que se va a quedar el subsidio, en los barrios, en la gente que no paga. Y nosotros tenemos, en un modelo de 4 o 5 años, se puede desarrollar los incentivos necesarios y las alianzas público-privadas necesarias para nosotros no tener que endeudarnos, y que nada más lo hagan con los proyectos que están hechos. Se pueden hacer individuales o se puede hacer el gran fideicomiso eléctrico o la gran alianza eléctrica del sector público-privado para la generación. Uno que sea de renovable y otro que sea de lo que está hecho. Vayan, piensen en esto, porque nosotros no podemos ver que cuando las cosas van caminando bien en un sentido, ojalá y todo el mundo le den los números para poner un panel solar en el techo. Michelle, yo estuve hace un par de semanas en Lo Negro de Asua y me senté a comer un pecadito donde una señora, cerca de donde están las plantas eléctricas, y escuché que hay un sonido constante, un zumbido constante en el ambiente, que son las 2 barcazas nuevas que instalaron, están permanentemente funcionando.
¿Tú crees que si le permiten, si aprueban esos 200 permisos de personas que quieren poner paneles solares o todos los demás que quieran poner su parque eólico, pueda limitarse ese zumbido solamente a las horas en que no hay sol? Es que tú estás hablando de cosas diferentes totalmente. Ajá. Dos plantas son dos motores prendidos en el agua. Sí. El panel solar no hace ninguna bulla. Eso es cero. Pero podría decirse que el gobierno podría quitarse encima el problema de tener que aumentar la capacidad de generación cada año. Aquí se han instalado decenas de miles. El otro día había un plano en una computadora de todos los sistemas que están instalados por una sola compañía aquí. Y yo creo que tiene 1000 y pico de sistemas, una compañía que ha vendido paneles solares. Aquí deben haber decenas de miles de paneles solares instalados. Esos 180 permisos, 200 permisos no es nada, eso lo van a aprobar en los próximos días. Eso es normal. Lo que yo te digo es que eso es lo que hay que hacer, incentivarlo y no retrasarlo. Porque ¿qué pasa? Las EDES, todas o todo generador, no quiere que el cliente se le vaya o que le baje el consumo. ¿Y quiénes son los que invierten siempre en esto? Cuando una industria de herrera o una industria de una zona decide poner paneles solares, ¿a quién le vas de comprar? Se le cae el flujo a la generadora. Se le cae el flujo. Sí. Entonces, llegamos al momento de que ya comenzamos a competir cuando tú decides que tú pagas tu luz, poner tus paneles solares en el techo, tú que vives en una cuarta, porque tienes el techo y lo puedes hacer. ¿A quién tú le dejas de pagar esos 12,000 pesos en el mes, 8,000 que tú pagas? No, yo se lo dejo de pagar a la generadora y a la distribuidora. Eso es lo que hay que hacer y entonces no vamos a comenzar a competir nosotros mismos con el problema. Porque hasta todo esto es un problema que viene de siempre y va a seguir. Se me parece mucho a cuando el doctor dice que hay un momento en el que tú tienes que comenzar que aquí hubo épocas que no se trabajó para generar. Sí. Este es el momento de llevar todos los bailes paralelos. Hay que seguir construyendo Manzanillo, hay que seguir construyendo, porque eso tiene un tiempo. Y eso es lo que genera esa parte. Por otro lado, estaba viendo un artículo y recordando al magistrado Subero Issa, en una entrevista que le hicimos, donde nos menciona y dice, todo el que hace una auditoría detecta fallas. Y vemos un titular hoy que dice que la Cámara de Cuentas de la República Dominicana detectó fallos contables en la gestión de Yocasta Guzmán en contrataciones públicas. A la Cámara de Cuentas le voy a decir que van a tener que buscar todas las instituciones del Estado de todos los periodos, porque lo que dice ahí que encontraron, oigan bien cuál es la falla, que no presentaron los estados financieros. ¿Y desde cuándo una institución pública tiene que hacer estado financiero? Para eso está contabilidad gubernamental y contraloría. Y segundo, que pusieron una mayor cantidad, que cobraron en algunos casos a algunos empleados impuestos de más o impuestos de menos sobre la renta. 12 millones cobraron de más y 3 millones cobraron de menos, y que si lo compensaron o no. Y estamos perdiendo tiempo en eso. Y estamos perdiendo faltas graves. Otra cosa, la ley de contrataciones públicas le dice, y de función pública, que es un delito, una falta administrativa y que es una falta grave. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Ninguna. Porque lo que se detectó ahí se puede detectar en cualquier institución pública y en cualquier gestión. Que le asignaron el 5% más de combustible del que tenía. Ay, por lo menos ella dijo que fue que se lo asignaron. Y mira que nosotros tenemos nuestra diferencia grande con Yocasta Guzmán. Pero, ¿para qué otro funcionario lo que hace que se lo asigna a otro? Ah, yo quiero 10% más, pónselo al otro, a otro nombre. Dejémonos de cosas que estamos hablando de 2 millones y 3 millones de pesos que no vale ni la página de periódico que le estamos dedicando a eso. Ahora, que le presten atención a las auditorías que sí son necesarias de realizar, que son las auditorías que tienen que buscar
y que pueden dar miles de millones de pesos. Pero vamos a estar bregando con que una falla contable, que se cobró impuesto de más. Oye, ¿cuál es? Que se cobraron 12 millones de pesos de más de retención y 3 millones de menos. No, hombre, yo creo que así no se puede. Eso se llama pérdida de tiempo. Triángulo, botiquín y extinguidor. Eso es así mismo. Triángulo, botiquín y extinguidor. Siempre hay por donde agarrar. Y si no, el azúcar, si tienes el botiquín, la azúcar está vencida y estamos perdiendo tiempo en eso. Vamos a una pausa.